Bueno, un saludo a todos, otro episodio más. Hoy les toca a las mujeres. Un saludo para todas las mujeres que vean esto porque hoy vamos a hablar sobre todo del Día de la Mujer, del día M8. Y tenemos dos preguntas básicas. ¿Se estará realmente desviando el enfoque original de la lucha de las mujeres? Y dos, ¿estas manifestaciones que terminan en disturbio realmente ayudan o dañan el enfoque original que las mujeres querían conseguir en su lucha? Y para eso tenemos a Miguel, que es el que siempre tiene la data. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto escucharte, qué gusto saludarte. No me acuerdo si en Venezuela había esa frase que decía, un gusto saludar y ser saludado, pero aquí en Colombia la hay. Cuando van los vendedores en las Oh, bucetas, un gusto saludar y ser saludado. Bueno, qué bueno saludarte, Ricardiño. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están esas preguntas sobre las mujeres? Esas traviesas, que nos encantan, pero son unas traviesas. sí, sí. Pues bueno, tratando de entender, buscando información de cómo comenzó esto, qué es lo que ha transcurrido a lo largo del año, de los años, con esa lucha noble que inició para igualar las condiciones no solamente de trabajo, sino las condiciones sociales, entre otras cosas. Bueno, exacto. Mira, hace mucho tiempo todo el mundo sabe que la mujer sí era muy denigrada. Honestamente, o sea, el hombre abusaba de su poder, pero todo tiene su factor histórico. Básicamente, antes el fuerte tenía una prioridad impresionante. No solamente pasaba con las mujeres, también pasaba con los animales, pasaba con otros hombres. El hombre, el más fuerte, pisoteaba incluso a otros hombres y las mujeres no fueron la excepción. Las mujeres fueron utilizadas muchas veces como una máquina de reproducción, fueron utilizados como simplemente una sirvienta para la cocina, para que cocinaran y hicieran la labor de la casa, criaran los niños, y esa fue su función principal y la única que se tomó. Con el tiempo, con este mundo que hicieron los hombres, más actos para que personas sin necesidad de ser muy fuertes pudieran adaptarse a él, pudieran vivir bien y estar conforme, ya las mujeres podían tener una buena vida sin necesidad de tener esa fuerza que hacía falta pues, en el pasado para proteger la familia, para todo, sino que había una sociedad más formada. Había una sociedad perfecta, Ujú. no perfecta obviamente, pero más perfecta que en el pasado, en el que las personas, el débil podía subsistir bien y solamente le hacía falta un toque que sería la inteligencia. Pero esto no fue así de la noche a la mañana. Para llegar a ese punto, obviamente las mujeres tenían que pelear un poco más por su libertad, porque como todo contexto histórico, al principio siempre las personas suelen ser denigradas en ciertos niveles, como pasan con los inmigrantes en un lugar, que en el pasado obviamente eran más denigrados en los lugares que iban, y ya con el tiempo hay más leyes que le aseguran a estos migrantes una mejor estabilidad. Igual pasaba con las personas de color en el pasado, con los negritos, a ellos también. O sea, los denigraron horrible. O sea, era una cosa espantosa que la lucha por estos derechos fue larguísima, duró de mucho tiempo. Igual pasaba con la esclavitud. Ujú. Y la esclavitud en el pasado no solamente era gente de color, también había gente blanca que era parte de eso. Todas estas luchas históricas tienen su punto de historia. Y con las mujeres, por ejemplo, pasó de que ya fue tipo en 908 cuando comenzaron las luchas de un grupo socialista de mujeres para rebelarse en contra de un sistema que las suprimía, que no las veía como iguales a los hombres, que eran mujeres que no podían votar, que tenían que estar acompañadas de un hombre para poder tener valía, no podían quizá a veces comprar terrenos, sus pagos, sus salarios eran mucho menores que lo de los hombres. Habían muchas razones, demasiadas, que tienen toda la razón. En su momento fue excelente. En su momento fue una lucha buenísima que la aplaudo. Y hay países donde se continúa viendo eso. Por Exacto. ejemplo, no tanto aquí en Occidente, no tanto aquí en Occidente, pero países, o sea, porque la que vive aquí y dice, y se queda viendo su algoritmo en su teléfono, dice que sí, que aquí ella le faltan derechos, que todo lo demás, y ya queda ahí en su fantasía, ¿no? Pero constitucionalmente, por lo general, la mayoría de los países en Occidente, delante de la ley somos iguales, ¿verdad? Ahora, que una mujer dice, no, pues yo quiero salir para la calle y que no me maten. Bueno, yo también.
A mí también me gustaría meterme en un barrio a las 3 de la mañana con $2,000 en efectivo y que no me robaran, pero eso no pasa. Ahora la ley se encarga, si atrapa a los delincuentes, de aplicar su justicia, pero los derechos los tenemos igualmente. Ahora, por ejemplo, como Irán, países del Medio Oriente como Irak, Afganistán, las mujeres no solamente son un ciudadano de segunda categoría, incluso en Afganistán las mujeres no tienen ni siquiera derecho al estudio. Se las dejo Ni a ahí. mostrar el rostro. Ahí, no menos. Sí, son propiedad ajena de otro hombre y simplemente el hombre decide lo que quiere y tiene que estar junto a él. Eso es cierto. Esta parte del mundo ha sido muy privilegiada durante mucho tiempo. Bueno, después de todo de esta transición cultural, democrática, de muchas cosas, porque en el pasado han habido muchas peleas, muchas guerras para que todo esto se haya logrado. Por eso Ujú. yo aplaudo muchísimo el feminismo del pasado. O sea, fue fundamental para que una mujer ni si pudiera incluso casarse por amor, porque algo que también vino mucho con la religión y todo, pero en el pasado no es que usted amaba a un hombre, pues no, simplemente los demás decidían por usted. Que incluso en Medio Oriente, en estos países ya de los que ya habló Ricardo hace nada, sigue ocurriendo eso. La mujer sigue siendo un, un objeto transaccional. Si tú quieres, dame No, plata, te lo y paso y ya. ahí sí, por ejemplo, en los inicios, en Occidente era así como era también en los países, en algunos países del Medio Oriente, no todos, pero en algunos países del Medio Oriente, así era Occidente también, que las mujeres no, todo era represalia, todo era inhóspito, o todo era, todo en contra para la mujer. Y cuando entonces venía una mujer y levantaba su voz y manifestaba una lucha, ahí era lo valorable, ahí. Ahorita no, ahorita ya incluso la sociedad, este, por ejemplo, una la segunda pregunta de estas marchas lo que hace es dañar, en mi opinión, y ensuciar el trabajo de esas mujeres valientes que levantaron la voz ante un sistema que era muy, muy opresor en la época. Ahorita no, ahorita se juntan cuatro mujeres, se atraviesan en la carretera, y no las meten presas ni nada. Incluso las policías las dejan a veces en algunos sitios que hagan hasta vandalismo. eh, y bueno, y como se sienten también que son inmunes a la policía, a la ley, creen que pueden hacer lo que quieran, entonces por eso también hacen ese tipo de cosas, Claro, es porque que están ha aquí de pasado este una lado. cosa incluso que con el tiempo la ley o el hombre, para tratar de ser más justo con las mujeres, por el hecho de esa desigualdad en cuanto a fuerza o lo que sea que había en su momento, le dio más derechos a la mujer y hay muchos más derechos que tiene la mujer, una cantidad impresionante sobre el hombre, que no sé cuál es el número exacto, pero sé que son muchísimos y le da una ventaja judicial ante nosotros. Una madre, por ejemplo, Dependiendo con del el niño, país. exacto. Hay países que son más estúpidos que otros, Por sí. ejemplo, una mujer sobre el hijo y sobre el padre tiene una superioridad impresionante, de que ella se quiere quedar Ujú. con el niño y sea como sea, se va a quedar sí o sí. Hay muchas leyes que el hombre no puede, o sea, ni siquiera acercarse, tocarla porque hay un problema. También hay otras leyes que se la pasan por donde sea y en verdad no ejercen su poder porque hay países que son, como por ejemplo hablamos hace nada, que son muy anticuados o simplemente no avanzan con el tiempo. Eso es cierto, eso es muy cierto. Pero aquí tenemos la ventaja de que las mujeres tienen una excelente valía, los hombres la respetan, ya pueden andar libremente por la calle, tener sus derechos, poder formar sus empresas, judicialmente tienen mucho poder y las mujeres pueden avanzar tanto como quieren, si en el campo laboral, tanto profesional como deseen. Y claro, cuando tú dices la parte esta de la segunda pregunta, de si en las marchas, este tipo de actos delictivos, de protestas, de cosas que empiezan a rayar paredes, a quemar cosas, les da mejor o les da peor. Lo malo de esto es que ellas se han dado cuenta, o las personas se han dado cuenta que cuando hacen este tipo de actos, esas marchas llegan muy lejos, llegan demasiado lejos. Los medios de comunicación las publican con mayor fuerza y entonces yo creo que el problema aquí no solamente radica en estas mujeres, obviamente, porque no está bien de la cabeza. Si tú haciendo una marcha de conmemoración vienes a dañarme muchas cosas, incluso la otra vez pasó aquí en Bogotá, que dañaron una tienda de vestidos de boda y era una tienda de una mujer, entonces dañándole la propiedad a otra mujer. No es como que, o sea, no está la idea.
no está aquí, no No, no, están, no, no concuerda no eso, está, no porque si están concuerda. luchando, si están peleando por los derechos de una mujer, de las mujeres, la dueña de la tienda también es mujer. Obviamente, entonces no tiene, que es como que dañar la propiedad privada y ya, entonces no tiene sentido, carece de sentido. Pero entonces aquí pasa eso, que los medios de comunicación te dan una mala, dan mucha publicidad a malos actos a veces. Entonces allí hay otro problema grande. Y claro, las mujeres se dan cuenta de esto. Pero creo que sería bueno que los medios de comunicación o le dieran menos publicidad a este tipo de cosas o que fueran más, no sé, más acordes con respecto a la publicidad que tiene que tener estos actos. Siempre y cuando también una marcha de este tipo, yo veo que bueno, hay lugares donde se hacen como carnavales y todo, que tienen un excelente, la gente lo ve por todos lados porque hacen grandes obras, grandes actos, no sé, hacen shows enormes. Yo creo que sería bueno que una mujer hiciera conmemoración a este tipo, bien sea algo tipo un acto, algo teatral, carroza, lo que quiera, que la gente lo vea porque quiere verlo, porque le parece bonito, pero no hacer un acto delictivo que va a dañarme un montón de propiedad privada, un montón de propiedad de otras personas que no son ustedes. Además, se han visto, hace nada vi un video de una mujer prendiéndole fuego a una barrera de policías de los antimotín y me parece, o sea, la maldad allí, ¿qué Pero, es eso? pero eso ya no es culpa. Yo culpo ahí a las autoridades. Sí, sí, Yo sí. culpo ahí a las autoridades porque eso no es permitido. Eso tiene que meter la presa, no por Claro. el hecho de que sea mujer, sino que eso es, ahí está delinquiendo. Independientemente si es mujer, si es hombre, si es discapacitado, si va y le prende fuego a algo en la calle, en la carretera, la persona tiene que ser detenida independientemente de lo que sea. Sea Entonces hombre, ya mujer, ahí, Terian o lo que sea. claro, Eso sí. pero las autoridades no hacen nada. Entonces ahí ya no están buscando, ahí afecta la primera pregunta. Se está desviando con algunas mujeres, no todas, hay muchas mujeres que salen de manera pacífica, como gente decente, a protestar, que se le aplaude a esas mujeres decentes. Si usted es de esas mujeres decentes, que salió a protestar sin dañarle nada a nadie, sin hacerle mal a los demás, y levantó su voz ahí, se le aplaude, se le admira, y ojalá todas las demás hicieran lo mismo que usted. Pero a toda esta cuerda de malandras, les dañan a ustedes y hacen que se desvíe el diseño original de la protesta. Claro, hablamos de personas que literalmente van a hacer las maldades y tristemente todo el grupo completo termina perjudicado por unas pocas personas, porque la mayoría del tiempo cuando son en protestas, los actos delictivos, los actos así como de rebelión que terminan mal, comienzan por 3, 4 o 5 personas. Y a veces el resto de las personas le siguen la corriente. No sé si de repente viste la Claro. otra vez un video donde un grupo de feministas de estas marchas estaban dándole a un postal, no sé cómo se dice allá en Estados Unidos, o bueno, a un postal moviéndolo para tumbarlo. Y se cayó fue la parte de arriba del poste y le cayó en la cabeza a una de ellas. Tremendo coñazo. Entonces, me reí porque valió la pena. O sea, tú dañando propiedad privada saliste dañada tú, eso está mal. Eso está mal. Eh, pero, pero ¿por qué tan fácil que era eso quieto? Exacto, tenía que hacerse daño de una forma. Ella no puede estar quieta. Tenían que dañar algo. Y en este caso fue la cabeza de esta Ah, pobre mujer. Porque tan fácil que habían era lo como cuatro o quieto. cinco alrededor del poste y la que recibió el coñazo fue una sola. Tácata. Tome su No, no. matracazo. Y estamos hablando de que ya no quieren, esas mujeres ya no quieren una lucha, la desvirtúan. Claro. No quieren una lucha por igualdad. Quieren una lucha por tener ya privilegios. Mira, por ejemplo, Que lo, yo ahorita me voy a Italia Ujú. y la profesora italiana que me habla por llamada, estamos viendo una parte que es como que la ley italiana del trabajo. Y hay una parte donde Ok. dice que el salario de hombres y mujeres debe ser igual según las leyes. Ella sí me dice que allá no debe aceptar ningún trabajo sin un contrato previo. Siempre, según Italia, debe ser un contrato previo. Pero tú sabes que pasa como en todo lugar, que tú vas a un país y vas con una expectativa y te consigues con una realidad, que suele ser muy diferente a lo que tú te pintan o lo que las leyes te dicen que es. Y por ejemplo, ella me dice que allá el hombre siempre gana más que la mujer en los trabajos. Ella me dice eso. Yo quiero ir a averiguarlo por mi propia mano y verlo exactamente. Que en Sí, bueno, Italia, aquí dicen lo mismo también. exacto. Aquí dicen lo mismo Entonces, también.
Y no es No es así. así, no es así. Pasa mucho aquí en Latinoamérica. Que tú has visto, por ejemplo, hay videos por allí de hombres que hacen preguntas a mujeres feministas. Le dice, ¿qué pelean? No, la brecha salarial. Ok, hay trabajos donde le pagan más a un hombre que a una mujer porque esto es ilegal. Y él dice, sí, conozco muchas personas. Dime un caso. Y claro, las personas tratan de hablar, pero se dan cuenta de que es el común de yo conocí a tal persona, le pagan más y no saben de nadie. O sea, directamente no saben de nadie. Y ni siquiera pueden decir el nombre de una empresa, de una compañía, porque no es así. Entonces, No, pasa igual. siempre me contó alguien, yo conozco una amiga, conozco miles de casos, dime tres, no te dice ninguno. Exacto, Bueno, exacto. si conoces uno, podemos ir realmente a denunciar el caso. No, no, dejémoslo así. Bueno, pero usted no tenga una lucha para que las cosas se igualen, pues. Y entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Para qué está ahí atravesada con un cartel que no deja ir pasar a los taxis, no deja ir pasar a los buses? Déjame Todo el pasar. mundo llega tarde al trabajo. Entonces, ¿para qué está ahí fuñendo, pues? También hay otro No, video, hombre. brother, de un español que se viste como activista del feminismo. Y dice, ¿sí Ya, lo ese es un viste? fenómeno. Yo sé cuál Ay, yo es, sé, ese es un ay, él fenómeno. dice, Cuéntele a la gente ahí, cuéntele a la él gente. se viste como activista feminista, así, todo con su pañoleta morada y verde y todo el asunto. Y entonces le pregunta a mujeres por allí, pues, soy una persona que quiere hacer la lucha para una igualdad entre hombres y mujeres y quitar esa brecha, tanto salarial como laboral. Entonces, quiero saber si están dispuestas a aportar a esto. Ojo que lo que hacemos es tan bien hecho que en su trabajo tienen que obligatoriamente recibirla porque vendrían un mes con nosotros a trabajar o 2 meses y luego pueden volver a su trabajo. Y ella dice, sí, claro, yo me apunto, yo obviamente me apunto, yo soy parte de esto, sí, sí a todo, claro que sí, perfecto, bueno. Y llama a una Mm, persona que le dice, aquí tenemos contratos para que puedan ustedes pasar a la hora de minería o de limpiamiento de caños para que se demuestre que no solamente el hombre puede hacer sus trabajos, que también los puede hacer una mujer, porque las mujeres también son empoderadas y ellas pueden. Y entonces él comienza y le dice, y cuando le explica lo que es la de destapar caños, o hacer minería, o hacer trabajo mucho más fuerte de infraestructura, y él le dice, no, no, pero ¿qué te pasa? Y él, pero es que es para quitar esa brecha salarial. Y ella, pero no, 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 que no quiero, que no me gusta, coño. Hostia, tío, pero que no. Y al final dice, no, 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 yo no quiero, y me voy. Entonces allí se caga un discurso. Porque la mayoría de veces las personas, las mujeres, quieren es un privilegio mayor, quieren es que le den más ventajas antes de una igualdad. Quieren que las cosas buenas les pasen, porque en la igualdad es como la justicia. La justicia le cae a los malos y a los buenos. O sea, al bueno no le va a sí, pasar nada, al lamenta. malo sí. Y el que se va a asustar es el malo. Pero entonces, si usted quiere igualdad, tiene que entender que al hombre también la pasa bien mal. Le toca trabajar bien duro, levantar bastante peso, le toca dañarse esa espalda por mucho tiempo. Hace mucho tiempo, en la persona que hacía más que todo trabajos de infraestructura, de mano de obra, de lugares de trabajo así, era el hombre y se dañaba por mucho tiempo la espalda. A veces habían accidentes laborales donde perdían la vida, caían de muchos pisos, de de andamios y así. Y eso es un riesgo que las mujeres no corrían, que ya estaban en la cocina corriendo quizás el riesgo de quemarse, pero sabemos cuál tiene más riesgo en cuanto a la parte no sé, de riesgo de la salud. Y Sí, entonces, ¿cuál es más fatal? exacto. Exactamente. Entonces, Porque una de las cosas que esas mujeres hacen que se divirtúe la visión original es que ya se van con cosas ilógicas porque te dicen, no, bueno, hay más hombres presidentes, hay más hombres dueños de una empresa. Y bueno, ¿cuántos hombres levantaron esa empresa? ¿Cuántas mujeres han levantado la empresa para que se haga super multimillonaria? exacto. Entonces, ahí va algo también de que el hombre en su naturaleza normalmente, no todos, pero normalmente, es líder por naturaleza. Entonces, es común que esté eso ahí, pero no es que están ahí por el hecho de ser hombre. Yo soy hombre y yo no soy presidente de un país, yo no soy dueño de una empresa. Entonces te dicen, no, queremos más mujeres en los puestos de los hombres. Ah, bueno, métase en los camiones a recoger la basura. A mí me vienen a recoger la basura aquí toda la semana y yo no veo a ninguna mujer Yo ahí levantando la tampoco. basura. Exacto. No hay ninguna, usted se pone a ver cuántas mujeres trabajan electricidad, que estén colgadas, que estén en una empresa de electricidad, pero que estén colgadas en los postes de luz, o que estén en los andamios arriba en los rascacielos, o que estén en los pozos de petróleo, o que estén en las minerías, o que estén en la pesca. Es muy Es muy poco, no, poco. no lo hay. Ahora usted revisa preescolar, administración,
diseño gráfico, arquitectura. Claro, eso sí, porque es mucho más accesible. Y también cuando todo se industrializa, la mujer tiene más campo de trabajo. Eso es lo que no se dice también, porque Exacto. antes cuando era minería, guerra o trabajar en el sol, en la agricultura o cuidar a los niños en la casa, normalmente pues estaba la mujer porque va a ser más efectivo el hombre cargando y moviendo las cosas afuera que la mujer afuera moviendo todo y el hombre adentro con el carajito. Bueno, hay una competencia de bomberos que lo demuestra a la perfección. No sé si realmente lo has visto. Es un video muy corto. Claro, aquí yo lo vi, pues sí, mira, yo vivo yendo todos los años al evento de Arnold Classic, Ok, Arnold Classic Festival. Creo que es el segundo evento de fisicoculturismo más importante del mundo después del Mister Olympia. Y uno va para allá y hay bromas de como le dicen, Challenger, como de retos, ok, de sí, Challenger. circuitos. Ujú. Y yo me pongo a hacerlos. Entonces, y tú te pones a ver, como yo los he pasado normalmente, Ok. siempre que voy los hago, paso los test, pues si toda la vida he hecho deporte, son difíciles, a veces los termino en la rayita, pero los termino. Ellos me preguntan a mí que si yo quiero formar parte de ellos. Entonces tú te pones a ver las condiciones que tiene que tener un hombre y las condiciones que tiene que tener una mujer y los estándares para las mujeres, tanto de policía o como de bomberos, son mucho más bajos. Exacto. Son mucho más para darle cupo para que entre ahí. Pero Para, eso ahí es donde digo yo que ujú. no debe ser. Porque si estoy yo quemándome, o tengo un hijo mío que Dios guarde y se está quemando, y hay que mover una viga, pero llegaron cuatro mujeres, ¿cómo la mueven de ahí para rescatar el carajito de uno? No se puede. Tienes toda la razón, brother. O sea, ¿tú en qué vas a confiar? Si fuera, incluso le han hecho esta pregunta a mujeres y responden lo mismo. O sea, yo prefiero que venga un hombre que tiene más fuerza antes que una mujer. Porque tú te pones a ver, el Y- músculo del hombre es más pesado, es más contraído, es muy diferente al de una mujer. Hay competencias de entre hombres y mujeres donde el hombre arrasa obviamente con las mujeres, pero por mucho. Y una mujer Claro. que puede ser muy grande y lo que sea, sigue siendo dominada por un hombre que es casi que la mitad de su tamaño, incluso. Entonces, vamos a hacer las cosas como son, a pensar bien. Donde yo creo que No, porque debería es algo, porque no es algo de demigrar, es algo de biología. Por ejemplo, entender, es como entender claro, cuál es tu lugar. yo quiero jugar baloncesto. Yo quiero jugar baloncesto. Pero mido 1,76 m. No me ¿Qué pregunten a voy a mí hacer cuánto jugando mido. baloncesto? ¿Qué voy a hacer jugando baloncesto? Y no me meten a jugar baloncesto no porque me demigren. No tengo los estándares o el promedio mínimo para jugar O a menos baloncesto. que No lo seas muy tengo. bueno, pero no es el caso. Tienes que ser un monstruo para poder que pase ese lugar. Por ejemplo, hay una cosa que vimos, bueno, tipo, Leonel Messi era un tipo que era muy pequeño y no tenía supuestamente esperanza en el fútbol. Y el tipo, pero tomó una posición de fútbol que le era conveniente porque para su tamaño le servía. Y lo hizo bien porque con lo tumbaran el tipo se levantaba y supo cómo hacer la cosa. Pero era muy bueno en lo que hacía. Él era él. Pero Claro, una pero persona. Messi es la excepción a la regla. Exacto. Messi es la excepción a la regla, no es normal. Ahora, también en el fútbol es diferente Sí. porque las personas que normalmente regatean más, entre más pequeñas, es más sencillo porque el eje de gravedad está más pegado al suelo, tiene más equilibrio y más Y mueven más balance para rápido los correr con pies un y todo el balón entre las asunto, sí. piernas. Claro, entonces, por ejemplo, tú ves a un gigante como Erling Haaland que hace una ruleta y se tropieza con la pelota. Exacto. Entonces viene el que me dice, no, pero ahí está Cristiano Ronaldo con 1,86 m. Bueno, también Ronaldo es la La excepción a la excepción. regla, que casi con 2 metros, cuando era joven, regateaba mucho, Igual también pero era no, el otro Ronaldo, ¿no? También era alto el condenado, pero era muy bueno también en lo suyo. sí, sí, pero son excepciones, pero necesitas tener las condiciones para hacer cierto trabajo, ya sea física y la parte biológica no se puede evitar. Puede tener el mismo salario, derecho de votación, todo lo que usted quiera, al voto, todo lo que usted quiera, pero no somos iguales ante la ley para ser juzgados, para tener derechos, sí, pero lamentablemente hay cosas en la biología que no se puede. Si yo quiero pasar no sé, necesito pasar para otro lado a buscar una cosa el paso es muy pequeño, La brecha, ok. la brecha es muy pequeña, va a pasar una persona,
una persona más pequeña que yo y si hay que levantar algo, por ejemplo, mi pareja, Hannah, Ujú. ¿verdad? Ella es más pequeña y más delgada que yo. Si hay que pasar por un sitio ahí, agarrar algo, puede pasar ella. Si hay que mover algo, lo tengo que mover yo. Y no es porque yo sea más o ella sea menos, o ella sea más y yo sea menos. Simplemente es biología. Mis músculos son más grandes, soy más fuerte, mi densidad ósea es más fuerte también. Es una cosa de Como lógica. verla como Es una cosa de la lógica. ventaja biológica, tal cual. O sea, si tu lugar está puesto junto a cierto tipo de condiciones por tu cuerpo, pues acéptalo y haz lo mejor que puedas con eso. Pero pelear algo que no se tiene que pelear y entender, y sabiendo que peor que todo, se arruinan ustedes su vida si se pueden aceptar esas cosas. Les toca trabajar bien duro, más que los hombres, como los hombres, y con la mitad de la fuerza, imagínense en el daño que se van a hacer mujeres, por favor. Las amamos, son hermosas, uf, necesarias, únicas. Un problema a veces, muchas veces, pero no dejen de existir nunca en la vida, pero por favor, hay que entender. Claro, levanten la voz y peleemos por esas mujeres que están en Irak, que están en Afganistán, que están en algunos países en África. En contra del Peleemos por esa. aborto, por favor. Digo, en contra del aborto, sí, porque como madre de familia y también en contra de las violaciones, porque es otra cosa que muchos hombres están en contra de eso. O sea, queremos justicia para ustedes también, pero Ujú, hay que hacerlo bien, por las formas correctas y por peleas que en verdad valen la pena, cosas que en verdad lo valen. Y eso para mí creo que lo vale porque afecta a mujeres y a niños, una cantidad impresionante, lo que es la violación. Y aún así sigue ocurriendo hoy en día. Hay muchos lugares donde incluso entre mujeres se tapan ese tipo de información y se guardan. Entonces, hay que ser, hay que ser como que tener una mente, oye, por favor, a enfocarse en lo que tiene que claro. hacer. Pues es que no llegar al punto de reunirse 30 mujeres gordas a decir, atravesadas en la carretera, que el hombre no sirve, muerte al hombre, Todos los hombres son que violadores, según ustedes ahora. todos los hombres son violadores. eh, Todos son no sé, qué, un montón de una cosas. barbaridad, una cosa. Mira, otra cosa que incluso pasa en esos países que tú mencionaste ahorita, eso de matrimonio de niñas de 13 años, por ejemplo, 14 años. O sea, hay que pelear por ese tipo de cosas. Pelear por cosas No, y que en el menores, pasado menores, a partir de 9, las venden como las si fueran objetos. compran. Y entonces, eso no Ajá. puede ser, eso no puede ser. Y son luchas que en verdad valen la pena y no se están haciendo. Se están evitando porque están Tailandia. confundidos en peleas que no tienen sentido, que ya se ganaron, en lugares que ya se ganaron y que no hace falta. O sea, la justicia tiene que prevalecer, no simplemente un capricho, porque eso sería básicamente lo que yo veo en estas marchas la mayoría del tiempo por estos lugares, por estas zonas, donde ya se ganó hace mucho, es simplemente un resentimiento histórico. Es como querer la culpa a hombres inocentes puro porque ustedes lo quieren y ya. Y lo peor es que ustedes ni siquiera son, o sea, bueno, tristemente hay un patrón de esto que, ojo, te quiero decir y no quiero ofender a nadie, pero hay un patrón grande en que muchas feministas radicales tienen un patrón de conducta, bueno, de físico que suele ser no muy agraciado. Entonces, cuando tienen, a veces pasa que tienen cierto rechazo, le quieren caer a un montón de gente por esto. Y no te lo digo como que es una cifra exacta, pero, o sea, me di cuenta de eso. Tú ves una gran cantidad de mujeres muy radicales y es porque no son quizás muy agraciadas ni queridas por otros o hombres o mujeres. Entonces, No, y hay, con ese comportamiento, ¿quién? por eso es que ¿Quién ni la calma? mujeres se la soportan, porque yo he ¿Cómo la lleva tenido uno para la casa amistades de uno? No. que son, o sea, lesbianas, por ejemplo, y hay mujeres que, hombre, pero ni ellas mismas se soportan. Entre ellas, imagínense, que se quieren parecer a un macho, que quieren unas actitudes que son Entre ellas, patéticas, entre ellas buscan pelean más. peleas. Mira, la otra vez me pasó algo muy loco, yo trabajé en un hotel durante la noche. Mi trabajo allí es ver quién entra, quién sale, soy la seguridad. Yo, un tipo chiquitico, pero era la seguridad. Entonces vino una mujer que pasaba con un hombre. Yo vi al hombre salir, a ese hombre salir del hotel, pero yo ya nunca la vi. Eso yo estaba durante la noche, eran casi la 1 de la madrugada, y yo le pregunto, disculpe, la señorita viene con usted, porque si no hay que registrarla, hay que ver que él ya pagó para 2 personas, muchos motivos, y es mi trabajo. Y ella empezó, ¿y tú por qué asumes que yo tengo que venir con él? Yo tengo mi habitación y tal y tal. No, ¿por qué asumes que tengo que venir con él? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Y empezó a pelear y yo, ya va, ¿vienen o no vienen juntos? O sea, no, pero es que te pasa, yo tengo mi habitación. Bueno, está bien, pero me hubiera dicho simplemente eso, ya tengo mi habitación, otra habitación. Eso es lo que yo pregunté. No, es que tú asumes, pero fue una pelea que duró como yo, sí, señorita, sí.
discutiendo y yo, pero ya, hasta mañana a dormir. Yo casi que la mandaba y literalmente se puso intensa, intensa y yo, por Dios. Pero es porque sabe que no podía hacerle nada. Es porque, si fuera un hombre que se pone así, vos le metés un coñazo y vos no tenés consecuencias, pero como es mujer, tenés que calarte las hartas de ella, no Uy, podía hacer hermano. nada. Uy, hermano. Entonces, ya pasamos, ya el broche, la parte de la igualdad ya se perdió. Porque si viene una mujer y me da una cachetada a mí y yo la denuncio, ella va a tener qué consecuencias. Y si es al revés, y yo vengo y le meto una cachetada a una mujer y ella me denuncia, ¿cuáles serán las consecuencias para mí? Ninguna. Un ejemplo de Bueno, esto. y eso te voy a decir rapidito. Por eso, cuando yo te digo es que hay países más estúpidos que otros, dependiendo de los gobernantes que la gente elija, por lo menos en España ya no es que, por ejemplo, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, tú eres culpable hasta que tú te logres Defender. presentar, Sí. hasta que tú te logres defender y te den como inocente. Viene una mujer y dice, no, Ricardo, ¿qué le puede haber hecho? No sé, muchas cosas malas. Yo soy una mala persona, la Ah, golpeé, le partí un brazo y la dejé tirada en el piso. Va y me denuncia, me meten preso y después voy a ver cómo yo me defiendo, aunque sea mentira. Y si yo me logro defender, aunque yo haya pasado todo eso, lo que de estar preso y toda la cuestión, las críticas sociales y todo, y yo logro demostrar mi inocencia porque no lo hice, la mujer no tiene consecuencias. No es como que dice, lo hiciste pasar esto, lo metimos preso por culpa tuya, le jodiste la vida, ahorita te vamos a meter presa vos. No pasa eso. Ahí está no. el caso muy popular de Dani Alves, el brasilero. Ok. A él lo metieron preso, todo el mundo lo rechazó, todo el mundo lo juzgó. Incluso un compañero de profesión como Xavi Hernández, que llegó a jugar con él cuando era director técnico del Barcelona, él quiso lavarse las manos, él no quiso enjuiciarlo porque no le habían hecho un juicio a él. Él quiso dejar las cosas como que no, bueno, no sé. Por puro no condenarlo públicamente a Dani Alves le cayó un montón de lluvias de críticas a él, que entonces en su nueva rueda de prensa tuvo que condenarlo, tuvo que decirle que sí, que eso estaba mal, que él no sabe por qué lo hizo, que él no sabe por qué es así. Y cuando uno viera las pruebas con las que lo estaban culpando a él, Ok. supuestamente, sale que él agarra con una muchacha, están discutiendo. La mujer se le ve encima como pa tratar de que él pierda los estribos. O sea, provocándolo. Pasa rato como provocándolo. Se puede buscar, eso está en YouTube. Ok. Y entonces, después de que pasan unos segundos así y nunca termina de hacer nada, se para el video. Y lo demás es la palabra de ella, mostrarse con golpes y decir que él fue el que lo hizo, ir donde doctores y traer bromas anotadas de doctores, de decir que sí, que ella llegó con golpes. Y con eso prácticamente le jodieron la vida a él. Él tuvo mucho tiempo preso y No. todo. Y después se demostró que no fue así y salió y la chama igualito O sea, ella no ocurrió, no no, tuvo no, ninguna pena por eso. Completamente ni consecuencia, nada, no. nada, no tuvo nada, no tuvo Mira, nada. ¿quién le pasó igual también? Johnny Depp. ¿Tú escuchaste la cosa de Johnny Depp, por ejemplo? Bueno, con su Sí, esposa, que, que la gente apenas escuchó esa noticia, ¿no? Que Johnny Depp como un maltratador, que esto y lo otro. Una cantidad de información, obviamente no verificada, empezó a salir, no, que Johnny Depp a culparlo, a decir, no, que Johnny Depp cómo es posible que se nos cayó tal cosa, que es un maltratador, feministas allí contra lo él. mataron. Pero malísimo. Cuando salió el juicio y se empezaron a ver todo ese montón de cosas locas que esa mujer hacía en contra de él, lo mucho que lo maltrataba, lo muy callado que él era, lo poco, o sea, una persona que ni siquiera se defendía ante todos estos actos, allí la gente, ay, sí, cambió todo. O sea, cambió de repente todo. Pero antes de eso, fue muy juzgado por las personas incluso que lo querían. Demasiado juzgado, sin siquiera hay que ver pruebas, hay que ver tal cosa, nada. A él fue directico, no, es que cómo es posible, que esto, que lo otro. Hay que Claro, tener, tuvo la suerte de que Estados Unidos, bueno, socialmente la gente pues sí es estúpida, pero por lo menos en la parte legal no. Al extremo de, como en España, que por lo menos al otro fue peor, pues lo metieron preso. A Johnny Depp no lo metieron preso, por lo menos. Sí. por lo Otra menos. cosa, mira, no me sé el nombre, tristemente, me gustaría buscar esta data a otro momento, pero hay un caso de una niña, una mujer, que ella, porque no sé qué problema tuvo con su padre, no sé qué discusión tuvo con él, lo denunció de que él había abusado de ella y él fue preso. Ese hombre murió en la cárcel, no recuerdo si fue por suicidio, qué pasó. Y esa mujer después, esa, que ya no era tan niña,
Él había pasado como 3 años, algo así, un tiempo en la cárcel. Luego ella salió a decir que todo era mentira, que se arrepentía por lo que había pasado y su papá estaba muerto. Su papá había ido de esta vida porque ella tuvo un capricho y quiso decir eso. Nadie sabe por qué, porque él era un buen padre al parecer, pero ella tuvo ese capricho, lo hizo. Y entonces ese hombre dejó Bello. esta vida. Y claro, no hubieron consecuencias hasta donde yo sé. Entonces hay cosas que transgiversan las luchas y tristemente se van a estos extremos. Cuando hay bueno, cuando la gente primero se aprovecha del poder que tiene, porque ese es el problema de que le den mucho poder a un bando, bien sea los hombres como las mujeres. Alguien se va a aprovechar, alguien va a sacar ese provecho de todo esto y va a ser muy nefasto. Y por ejemplo, bueno, es la prueba de que el resentimiento causa un odio histórico que no tiene bases, no en su momento actual, porque no es que usted vaya a pagar la lucha de lo que le hicieron a su abuela, a su mamá, con la persona que le hizo eso a ella, no, usted va a pagarla con los nietos, con los hijos de ese hombre que no tienen ni la culpa, que no saben qué pasó con su abuelo, qué pasó con su papá. ¿Y usted cómo va a hacerle pagar a un inocente la culpa de un padre, la culpa de alguien así? No tiene sentido. No hay ningún sentido. Claro, es como que un judío vaya para Roma y se ponga a matar italianos allá, porque en su tiempo Fue eh, conquistado y todo el asunto, y no. sí lo masacraron a los judíos, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, como para no enfocarnos todo en esa desvirtualización, eh, yo creo que hay que, yo creo que el Día de la Mujer en su contexto original es algo bueno, es una lucha noble, importante, que se debe llevar a muchos sitios, muchas áreas y sectores y otros países donde las mujeres están realmente pasándola fatal. Debe conmemorarse porque no debe olvidarse. Además que fue, o sea, por milenios, la mujer fue denigrada por mucho tiempo y no tuvo su lugar. Y gracias a unas poquitas, bueno, a una gran cantidad de mujeres en su tiempo que fueron valientes, fueron fuertes, ustedes tienen ahorita todos esos derechos, esas virtudes, pueden votar, pueden ejercer, pueden estudiar, pueden tener su vida cuando quieran. Y eso vale mucho. Porque una cosa que pasa mucho con las personas no valoran y no agradecen lo que tienen. Tanto tú como yo a veces pasamos por alto un buen plato de comida y no somos capaces de decir, oye, qué rico, gracias a Dios, lo que sea, gracias por esta ducha caliente, por lo que sea que tengamos. Pero es bueno darle valor a las cosas buenas que tenemos todos los días, acordarnos que estas cosas no son gratis, que esto viene por una lucha, que hasta el huevo que tú compras aquí en la tienda, aquí afuera, hay un proceso grande que tú no estás haciendo, pero que alguien más lo hace y tú puedes adquirirlo sin ningún problema, con poco trabajo. Agradece muchas cosas que tienes, agradece todo lo que viene porque las cosas no son gratis. Y es una lucha de muchas personas del pasado. Por cierto, se pensaba, me contaron esa historia de niño en el colegio, en tipo quinto, sexto, séptimo año, de que supuestamente el Día de la Mujer era porque en un lugar de textiles las mujeres habían hecho una protesta donde los dueños las habían encerrado y las habían quemado vivas dentro de este lugar. Ahorita nos Mm, damos cuenta, Ricardo y yo, investigando un poquito, que eso no es cierto, que eso es falso. Eso no es cierto, por si acaso. Sí hubieron un incendio, pero no tiene ni siquiera nada que ver con la fecha original donde se hizo el Día Internacional de la Mujer y pasa unos años en otro contexto y fue simplemente un accidente donde unas personas murieron por este horrible incendio y muchas fueron mujeres, pero no tiene nada que ver con una, con una masacre en medio de una protesta por los valores. Por si acaso, para que tengamos ese dato ahí bien al día sí, o sea, y no lo o difundamos. sea, explicamos, sí hubo una fábrica de textiles que se incendió y se quemó, pero no fue que agarraron hombres malos, encerraron a mujeres dentro de esa empresa y ellos dijeron, bueno, pues que se pierda todo nuestro dinero, lo importante es matarlas porque sean mujeres y nosotros somos hombres malos. Y le prendieron fuego a su propia compañía para vengarse de las mujeres porque ellos son hombres malos. No, Eso no pasó pasó. un accidente y se incendió el edificio y ese edificio no tenía las condiciones en esa época, ni ese, ni muchos otros, pero se tomó ese de ejemplo, las condiciones necesarias laborales, no había las suficientes salidas de emergencia, De no había nada seguridad, por el exacto. estilo,
Y aparte, ese tipo de trabajo normalmente lo hacían las mujeres. Se murió mucha gente, mayormente mujeres, pero también murieron hombres en el proceso. Y los dueños de la empresa perdieron mucho, mucho, porque aparte de todo el dinero que pierden, pierden el prestigio, están en la boca del lobo, etcétera, etcétera. Murieron Entonces, 176 personas, según vimos allí en los datos. imagínese, Se fue una alta cantidad. imagínese. Pero no es al mismo tiempo que ocurrió la marcha de 1908, que fue la marcha feminista de mujeres, bueno, feministas socialistas, que fue como el comienzo de toda esta lucha socialista, porque ya el Día de la Mujer viene siendo en 1975, y el oficial de allí en adelante se empieza a conmemorar, pero todo esto viene por un montón de luchas anteriores que hacen que este día ya tenga, o sea, que las mujeres tengan un día en específico para su conmemoración. Pero ese mito que tenemos de que supuestamente fue en una fábrica, se encerraron mujeres y las encerraron para acabar con su vida, no es cierto. Hay que sacarlo de la memoria porque nos engañaron. Entonces, para que lo tengan por ahí Y clarito. no confundir los términos de la palabra de la lucha de las mujeres socialistas con el socialismo de la política. Exacto, por no mezclar, eso es cierto. Tampoco, no mezclaron, porque esa es una lucha socialista de las mujeres, porque es en los parámetros para hacer los cambios sociales, no del socialismo ni del comunismo, no tenía nada que ver con eso, por si acaso. Por si acaso. Esta fue nuestra lucha, esta fue nuestros días, estas fueron nuestras palabras para ustedes, por favor, para que escuchen. ¿Alguna cosa que agregar antes de irte, Ricardo? Yo diría que pónganle arte a esas protestas y creo que van a tener más visibilidad Sí, que no sé, que el montón de desastre que yo, hacen y yo vandalismo. creo, yo creo que con el enfoque correcto, incluso no solamente, yo creo que se potenciaría más esa lucha. En vez de decir que mueran los hombres, que todos los hombres son violadores, eh, ir a la lucha real, original, y enfocarse no en ustedes que están aquí quejándose y criticando desde un iPhone, sino llevar ese mensaje a lugares donde aún no ha llegado. Porque a mí, yo estoy seguro que la que llega a ver este video y las que viven aquí, si se paran y buscan trabajo, consiguen. Y le van a pagar lo mismo que, y si se te ponen a trabajar donde yo trabajo, le van a pagar lo mismo que me pagan a mí. Exacto. Entonces, llevar este mensaje a esas partes, esas regiones donde las mujeres siguen desprotegidas, que no tienen la igualdad real que tienen los hombres en la parte de la constitución o la parte social. Incluso más de uno se sumaría a esa lucha viéndola de esa perspectiva más que ver a un poco de mujeres atravesadas en la carretera haciendo vandalismo. Y es que, Ricardo, si te pones a pensar en esa parte, tanto tú como yo somos feministas si fuera bajo ese buen contexto. O sea, tú y yo apoyamos que las mujeres tengan derechos, que estén muy bien, que tengan su derecho a la educación, a la salud, a que nadie Como abuse de sus uno, derechos. Uno claro. proteja, yo tengo hermanas, tú tienes una esposa, tienes una mamá, tienes hermana también. O sea, nosotros amamos a las mujeres, las queremos, pero hay que ponerle su lugar a las luchas y que sean luchas que en verdad valgan la pena y que sean por lo correcto, no simplemente por una superioridad en la parte judicial o en la parte de los beneficios y ya. Así no funciona el mundo. Bueno, señores, gracias por escucharnos. Por favor, déjenos en los comentarios, sigan activos con nosotros, porque aquí estamos con ustedes activos, no todos los días, pero Claro. tratamos. Por favor, difundan este mensaje, compartan un poquito más con ustedes, denle like, suscríbanse, no es posible. Y si alguna mujer quiere quejarse de los comentarios ahí, Por que Miguel favor. los lee, no Podemos yo. incluso, claro, aquí podemos Miguel debatir, no tenemos problema. Podemos debatir o charlar. A mí una cosa que me gusta mucho es la dialéctica, más que el debate. Así que podemos hacer dialéctica, que eso es buenísimo para otro ahí capítulo. Miguel les contesta. Exacto, yo les contesto. Ricardo no. Yo le digo a él qué es lo que No, va a contestar, pero Ricardo no. o sea, él le va a contestar porque él no, lo que yo pienso no me va a dejar contestarlo. No censura, no Entonces, mentira. eh,
Ay, Dios mío. No, pero gracias por todo, en serio, Ricardito. Un placer. Póngame el partido ahí porque también quiero saber cómo va ese partido. ¿Qué ha pasado con Y a Venezuela? ver, y a ver cómo va Por Venezuela en el favor, Clásico Mundial. necesito que le pongas play. Quiero escuchar eso. Bueno, Ricardo, se me cuida. Gracias, hermanito. Dale. Dios lo bendiga,